Ya chicos, partamos, 8:30 de la mañana, vamos a partir con alegría, con energía. Gestión y programación, el ramo más fascinante de su semestre, cuarto año. ¿Se imaginan de qué es el ramo? ¿Alguien tiene algún concepto de qué es lo que va a pasar acá? ¿No? Ni idea. Ver materiales, exactamente, esa es parte de... Gestión y programación de obra en el fondo tiene que ver con todo lo que es la preparación, el proceso previo a el inicio de una obra y una vez que esta inicia, la administración, ¿verdad? Todo lo que es la coordinación y el correcto funcionamiento de la obra. Estamos buscando eliminar ineficiencias, sobre todo, y evitar errores que podrían haber sido prevenidos. Si es que alguien se hubiera tomado el tiempo de pensar un poco cómo va a ser el desarrollo de la obra, ¿ya? Se sorprenderían la cantidad de errores y de condoros que ocurren en construcción cuando de repente llega un equipo maestro, llega el otro, se tienen que cruzar, tienen que trabajar en la misma parte y eh, eso significa que uno de los dos va a tener que quedarse afuera y queda desocupado. En construcción, un principio que tienen que tener súper claro es que todo lo que signifique más tiempo va a costar más plata, porque son días de sueldo que se les paga a los trabajadores, son arriendos de equipo, y si es que se van atrasando mucho también pueden incurrir en multas que están en los contratos de las construcciones. Así que siempre vale la pena hacer este plan antes, ¿verdad? Como decías tú, vamos a ver materiales, vamos a ver la cubicación de los materiales, vamos a ver la carta Gantt, cómo organizar diferentes equipos en líneas de tiempo y vamos a ocupar software, vamos a ocupar Revit y sus capacidades BIM para hacer todo esto. Después vamos a pasar a otro software que se llama Navisworks, ¿ya? Que lo van a tener que descargar a lo largo del semestre. No deberían tener problema con su licencia educacional, y al igual que descargan Revit, en la misma página se meten y descargan Navisworks. Ocupa los de acá nomás, no debería haber problema, ¿ya? No son tan pesados los software, no deberían necesitar, a diferencia de gráfica digital, que es el ramo que hago el segundo semestre, eh, Navisworks no es tan pesado, está hecho para que sea un poco más compatible. Todo esto es gráfica digital es antes. Gráfica digital es para tercero y esto es cuarto. Eh, Eso, respecto a... Estoy pensando toda la información administrativa que siempre se me olvida. Bueno, les comenté, la ayudante es Javiera. Todo lo que tenga que ver con asistencias lo ven con ella. Y también vamos a ir haciendo ejercicios en clase. ¿Ya? Yo siempre trabajo así, siempre les paso una parte más teórica, pero necesito que apliquen eso para que esa información quede cimentada en sus cerebros, ¿ya? Para que no salgan y se metan a la otra sala y todo lo que aprendieron acá vuele. Esta clase es bien introductoria, tenemos poquita gente, parece que hay bastante taco. Siempre me pasa a las 8:30 cuando partimos las clases en la mañana, que los colegios, que no sé qué. Pero nada, pues tendrán que ir llegando y poniéndose el día. Grabo las clases, ¿ya? Y las voy a subir después. Las subo a YouTube, es algo que quedó de la pandemia y que siempre me han agradecido los alumnos, ¿ya? Para no tener que estar tomando, sobre todo porque siempre mis ramos son de software, entonces que lata estar apretando el comando, command, control, shift, z, no sé qué. No, los vamos a dejar grabados en video para que puedan revisarlo todas las veces que quieran. Eso chicos, como les decía, la clase de día es un poco más introductoria, vamos a ver algunos conceptos, ¿ya? Me ha pasado haciendo este ramo que, a pesar de que sean alumnos de cuarto año, hay información bastante básica que todavía no manejan y que vamos a evaluar, entonces necesito que la entiendan bien, ¿ya? Les preparé una pequeña presentación. Yo veo que se ve mal. Eh,
Pantalla completa. ¿Cómo podría ser que sea la pantalla, no? Full screen. Something went wrong. Es que es un PDF. ¿Control L? No. Es que estoy usando el navegador para abrirlo. Bueno, chao. Ahí. Ya chicos, conceptos básicos. Como les digo, hay muchos términos, ¿ya? Que si bien son de cultura general, entre comillas, para los arquitectos y para la gente que trabaja en construcción, me encuentro con que llegan a cuarto año y todavía no los manejan. Por ejemplo, las EETTs. ¿Saben qué es lo que son? ¿Han escuchado este sigla? No son enfermedades de transmisión sexual, tranquilo. ¿Ya? Son especificaciones técnicas. Nadie sabe qué es lo que son, ¿viste? Así que, qué bueno que hice esto porque los otros años me ponía a hablarlo encima nomás. Las especificaciones técnicas, como bien dice acá, pasa nomás. Un documento escrito que define detalladamente los materiales, sistemas, técnicas y calidades que se deben emplear en la ejecución de un proyecto de construcción. Describen minuciosamente los requisitos técnicos que deben cumplir todos los elementos y trabajos involucrados, sirviendo de guía imprescindible para una correcta materialización de lo proyectado. Es decir, ustedes cuando hacen una obra, además de entregar un set de planos, tienen que entregar este documento. Se llaman especificaciones técnicas, ¿ya? Eso es una descripción en texto, ¿ya? Es como un Word, un documento escrito, el cual tiene qué materiales se van a usar, qué procesos constructivos van a hacer, toda la especificación de cada compra que hay que hacer, ¿ya? Un texto bien largo, que es bien latero de escribir, pero que por lo general uno agarra una base que tiene ahí la oficina, tiene como una especie de borrador, de la cual uno hace un copy-paste y termina aplicando esos materiales. En el fondo, tengo un ejemplo acá. Es algo así, ¿ya? No se ve nada, pero... Ay, qué bueno que me acordé. A checar la cámara acá. Es esto, ¿ya? Son documentos de texto donde dice, en este caso está hablando de las instalaciones de agua potable. Para las instalaciones de agua potable se deben pasar cañerías de cobre de tal diámetro, con tantas... lo que necesitan especificar, toda la información que necesitan, se escribe y se detalla. Aquí, por ejemplo, aquí está hablando de los lavamanos, ¿verdad? Y dice la marca del lavamano, cuál es el modelo, ¿ya? Eso con los equipos, las puertas, qué puerta se va a poner, eh, cómo se pone el hormigón, cuánto se vibra, toda la especificación que ustedes necesiten que se lleve a cabo en la obra va acá, ¿ya? Entonces, si es que después hay algún problema, hicieron algo que no cumplía con los procedimientos que ustedes estaban proyectando para su obra, ustedes tienen esto como respaldo, ¿ya? Pasen, chiquillos. Pasen, pasen. Entonces, esto por un lado, si bien es medio tedioso quizá de escribir, los protege y también da instrucciones para que el equipo de construcción pueda, no tenga dudas, ojalá y pueda seguir al pie de la letra las indicaciones. ¿Les queda claro? Los que acaban de llegar no cachan nada, pero el resto... Estamos viendo conceptos básicos, estas son las especificaciones técnicas, ¿ya? Todo proyecto de arquitectura, o casi un proyecto grande de arquitectura, eh, requiere que uno escriba todo lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿ya? Además del set de planos, en un plano como está tratando de llevar esta forma a la realidad, hace esta planimetría que te demuestra cuánto mide, que te demuestra de qué material es, pero no es tan específica. Por ejemplo, una de las primeras obras que construí, cuando todavía estaba trabajando empleado, pero salen estas pegas independientes, era un quincho, un amigo.
Y yo hago los planos, qué sé yo, llego a la obra y siempre donde yo trabajaba ocupaban los tornillos negros, se veían súper bien. Un perno negro para afinar todas las maderas. Y habían puesto los plateados. Porque yo nunca dije, di por hecho que el negro es más bonito, obvio que van a elegir el negro. No, terminaron con los tornillos plateados y toda la obra llena de... Se compraron todos los tornillos plateados y ya estaban puestos además cuando llegué, entonces nada que hacer, po. Quedó peor, no quedó como me habría gustado que eh, fuera el diseño. Es un detalle, pero en esos detalles está nuestra arquitectura, ¿verdad? Ahí es donde nos podemos diferenciar para que todo quede perfecto como nos gusta a nosotros. Todo lo que tenemos envisionado. Esas son las especificaciones técnicas, ¿ya? Vamos a trabajarlas este semestre. Vamos a tener que hacer especificaciones para un proyecto. También otra cosa, yo les comentaba recién que nadie se sienta a escribir desde cero una especificación técnica. Por lo general se agarra una base. Pero también, si bien por un lado es medio estándar, podríamos decirlo así, es bien repetitivo, también, por otro lado, ninguna especificación técnica se repite, todas son únicas. ¿Por qué? Porque cada obra es única. Hay especificaciones que van a hablar mucho de excavaciones, ponte tú una obra soterrada, o otra obra puede ser sobre pilotes y va a ser totalmente diferente las instrucciones que van a tener para esa obra, siendo que las dos pueden ser muy similares. ¿Ya? Cada punto va escribiendo algún paso. Ah, y otro tema técnico. Para ordenar las especificaciones técnicas, la manera en que se estructura es con títulos con números, donde se pone el primer título como 1, el segundo como 2, pero los subtítulos se van poniendo como 1.1, 1.2, y después, si es que hay un subtítulo de alguna de esas partes, vean acá. Este es el 3.1. El 3.1 tiene, el 3.1 es lavamanos, ya creo que el 3 son las instalaciones, 3.1 lavamanos, 3.1.1 vanitorios de los departamentos, ¿ya? Es decir, tú puedes poner 3.1.2.1.3, eso significa que está ahí en la subsección de el documento y te habla de en qué título estás, ¿ya? Así se organizan, siempre en construcción. Vamos, no hay duda de especificaciones técnicas. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 9:40? Estamos bien. Después, la carta Gantt, lo que les comentaba. Esto sí la conocen, ¿no? Algunos. ¿Qué es lo que es la carta Gantt? Es como el paso a paso y un registro tanto como de planificación como de cumplimiento para ir haciendo la obra. Cuando no se tiene carta gas, es un libro de obra. Exactamente. Es un paso a paso, como dices tú, pero es gráfico, ¿ya? Está bien la descripción que dijiste, pero la gracia de la carta Gantt es que te permite visualizar al mismo tiempo de una vista rápida qué es lo que va a ir pasando en la obra y dónde van a estar los equipos moviéndose, ¿ya? De esa manera, uno se da cuenta cuando hay choques, cuando eh, hay dos equipos o un equipo que se le está pidiendo que haga cosas en dos lados, por ejemplo. Eh, También te ayuda a analizar la ruta crítica, eso es súper importante. La ruta crítica es, a ver, me estoy adelantando un poquito. Leamos primero la descripción que escribí y después vemos el ejemplo para explicarlo un poco mejor. Una herramienta de programación utilizada por arquitectos y otras profesiones de la construcción para planificar y controlar, como decía el compañero, el desarrollo de un proyecto en el tiempo. Esa es la clave, ¿ya? Son todas las partidas, todas las cosas que hay que hacer en la obra, pero con su desarrollo en el tiempo. Cuánto van a durar y en qué fecha se van a hacer. Es un diagrama que muestra gráficamente las tareas que deben realizarse, su duración y secuencia, permitiendo visualizar el progreso y las interdependencias entre ellas. También uno ve en el tiempo el desarrollo de esta obra y dice, ya mira, vamos a hacer el primer piso, vamos a terminar acá, y solamente después de terminar el primer piso podemos empezar el segundo, ¿verdad? Entonces todo lo que tenga que ver con el segundo piso, necesitamos este gráfico que nos muestre en el tiempo el calendario para que todas las operaciones que tienen que ver con el piso de arriba tienen esa dependencia a todos los procesos que vienen en el piso de abajo. ¿Ya? La carta Gantt facilita la coordinación de recursos, la identificación de puntos críticos y la toma de decisiones para cumplir con los pasos establecidos. No puse un ejemplo, se me olvidó. O lo puse acá abajo. Ahí está. Ya, la carta Gantt
tiene partidas. ¿Qué son las partidas? Tareas o actividades individuales en las que se divide un proyecto. Pasa nomás. ¿Cómo? No, no, es diferente. La cabida es... Es cuando uno hace como el testeo del terreno y qué es lo que se puede construir, pero también he escuchado arquitectos que decirle en vez de partidas, la cabida de hormigonado, la cabida de terminación, la cabida... No sé a qué se refiere eso. No, una cabida, como dices tú, es cuando el inmobiliario ve un terreno Y es lo que se puede y hacer. ves qué es lo que se puede hacer y ve, en el fondo para lo que sirve es para saber cuántos departamentos va a poder poner y ahí lo que se hace es ese cálculo comercial, ¿cachai? Si dicen... Pasa el ciclo, las normas... Y más que eso, en base a cuánto precio podía tener cada unidad, ¿cachai? Si yo no sé cuántos departamentos me caben y no sé cuántos los voy a vender, no sé cuánta plata tengo para el proyecto, ¿cachai? Lo que necesitan hacer es, en una cabida es ver el terreno, cuántos son los metros cuadrados, según lo que hablas tú, el CIP, el Certificado de Informaciones Previas, los deslindes, ¿verdad? Que te van a achicar, las rasantes, todo ese tema, y vas a ver cuántas unidades de departamentos caben, se proyecta, depende de la ubicación y depende de una serie de condicionantes, se define el precio de esa unidad y así saben cuánto van a ganar vendiendo todos los departamentos del proyecto y saben cuánto pueden invertir, ¿cachai? Porque si no, pueden cometer el error de hacer unos departamentos de lujo, van a tener 6 unidades y van a salir para abajo perdiendo con la cuestión, ¿cachai? Eso es la cabida. No sé a qué se refieren con las otras acepciones de la palabra que estabas comentando, ¿ya? Las partidas son las tareas, son cada acción que hay que tomar en la obra y se especifica en la carta Gantt. Tareas o actividades individuales en las que se divide un proyecto. Cada una está representada en la carta Gantt por una barra horizontal cuya longitud es proporcional a la duración estimada de esa actividad. Las partidas se organizan y secuencian de manera lógica en la carta Gantt, lo que permite visualizar el orden y secuencia en que deben realizarse las tareas, las fechas de inicio y fin programadas para cada actividad, la ruta crítica, lo que les hablaba recién, se lo voy a explicar ahora acá, actividades que no pueden atrasarse sin retrasar el proyecto y las relaciones de precedencia entre las tareas, cuáles dependen de otras, la asignación de recursos a cada partida y el grado de avance real versus lo planificado, lo que hablábamos con la Javiera al principio. Las cartas Gantt se rompen, son como los platos, siempre se terminan rompiendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno proyecta el proceso constructivo en un mundo ideal, ¿ya? Esto se debería demorar tanto y eso me va a permitir después hacer esta otra cosa y con eso vamos a pasar al proceso final, siempre y cuando no haya problemas. Esa es la clave, ¿ya? Esto es una carta Gantt. Estas son las partidas, ¿verdad? Por ejemplo, limpieza de terreno, nos vamos a demorar 3 días. Una vez que está lista la limpieza del terreno, podemos pasar a el trazado y los niveles, a llegar con cal o con yeso, con tiza, a marcar el terreno y a poner las niveletas en terreno, ¿ya? Pero eso solamente se puede hacer una vez que esté lista la tarea anterior. Esa es la ruta crítica. Uno va a tener una serie de procesos que dependen de otro. Y hay procesos que solo pueden empezar una vez que estén cumplidos los procesos de los cuales son dependientes. Entonces, se va a armar una línea que se llama ruta crítica, donde esos procesos que están atrasando todo el resto se tienen que ir cumpliendo para el desarrollo de la obra. Siendo que hay otros procesos que son independientes. Por ejemplo, creo que acá no hay ni uno en el ejemplo que puse, pero de repente uno va avanzando por acá por la ruta crítica y hay que cerrar los deslindes del terreno con una reja. Eso es independiente al avance de las excavaciones, al avance de la obra, del edificio, o qué sé yo, hay que hacer el estacionamiento que está separado de la obra. Eso no tiene que ver con la ruta crítica, ¿verdad? Se puede hacer antes, se puede hacer después, se puede atrasar un poco y no va a atrasar otros procesos en la obra. Chicos, esto es una carta Gantt, vamos a aprender a hacerlas, ¿ya? Estas son las partidas. He tenido otros semestres donde después del primer certamen todavía no entendieron, entregaron cualquier cosa. Las especificaciones técnicas, en verdad, eso es lo peor. De repente llegan como con memorias de proyecto, llegaban describiendo casi que la poesía de la arquitectura. No, esto es especificaciones técnicas. Son un relato, una descripción escrita de cada paso que hay que tomar y especificar cada producto que se va a usar, cada proceso que se va a hacer, ¿ya?
No tiene que ver con conceptos arquitectónicos, no tiene que ver con cualquier otra cosa que ustedes quieran escribir. Con Cosa sus, más tangible, ¿o no? muy tangible, totalmente concreto. Es como el índice de la obra, ¿Por por qué el así índice? decirlo, si quiere. ¿Cómo? No te Es cacho. como el índice de la obra, al final, tanto pasos como Ujú. resumir. Es como los grandes títulos, pero no va como, no te van a decir cómo hacer la mezcla de hormigón o cómo poner la baldosa. Es que sí, pues, lo dice. Por ejemplo, tú quieres baldosa. ¿Han visto las colas de pez, las espigas? Donde se tenía una baldosa más o menos Para las así. cúpulas, ¿no? ¿Cómo? Para las cúpulas. ¿Cómo? No, yo lo he visto en el suelo. Yo estoy hablando de ponerlas como cola de pescado, ¿cachai? Ponerlas así. O cuando los pones con desfase, si es que son cuadradas, de repente define si es que es desfasado un tercio de la baldosa, si es hasta la mitad. Eso se escribe, ¿cachai? Como dices tú, es un índice en el sentido de que tiene todos los procesos en sus títulos y sus índices, pero ese título lleva la descripción al detalle. Pero ahí es ¿Ya? cuando ya entrega el plano. Porque en el plano, por ejemplo, cuando así los baños, ahí te dicen de dónde parte la Exactamente. losa para que la puntura o el corte de una, porque realmente no alcanzan a cubrir perfecto, el centímetro que tiene que subir, sobresalir arriba por la dilatación y todo. Y ahí es cuando yo sabía que no tenía como del per se esa parte. Buena pregunta. Mira, son complementarios, ¿ya? Son los dos. Está bien lo que dice, efectivamente, en el plano uno debería preocuparse de que incluso uno puede poner una nota, un texto y decir, importante partir desde la primera baldosa acá, qué sé yo, pero eso va acompañado de un texto que lo describe, ¿cachai? Y así no hay error a dudas, o sea, no hay cabida a errores, no hay cabida a dudas ni a errores. Eh, Va muy al detalle también, así como en el plano te va a quedar corto, va a llegar un minuto en que eh, vaya a tener el plano lleno de información y vaya a tener que hablar de la manilla, por ejemplo, no vamos a usar tan manilla, vaya a tener que dibujar un detalle quizá, ¿cachai? Para ahorrarse todo eso, la especificación técnica va incluso más en detalle que el plano. Al final mira, en texto es súper difícil describir una forma, ¿ya? Si es que, sobre todo si el edificio tiene una forma más curiosa, tenéis un techo curvo, qué sé yo, no te vaya a poner una fórmula matemática para sacar esa curva, ¿cachai? Eso se dibuja en el plano, tiene una medida y hay una manera de trazarlo o alguna manera de sacar ese cálculo. En cambio, aquí cuando hablamos de eh, ¿cómo se llama? El tope de las puertas, cuando hablamos de qué bisagra se va a comprar, esas cosas se dan mejor en la especificación técnica, ¿ya? Son complementarios. En los dos tiene que estar, ojalá, toda la información. Eso. Bueno, y esto es la carta Gantt. Eso es la especificación técnica, esto es la carta Gantt. Como les digo, es lo mismo, son todas las partidas, pero descritas en el tiempo. Nos va a decir cuánto va a demorar cada una de ellas. Y esto es súper difícil de estimar también, porque si te preguntan, oye, ¿para cuándo tienen listos los muros de la obra? Uno tiene una idea, ya uno sabe más o menos, pero depende mucho de cuántos maestros haya, depende mucho de los suministros a la obra. Y al final uno como que va estimando esta clase de cosas. Por eso también esto es algo, es una herramienta que tiene que ser versátil. Ustedes tienen que tener la capacidad de reinterpretar esto constantemente. Y siempre contrastando lo que es lo planificado con lo que efectivamente ocurre en la obra, que es totalmente diferente, ¿ya? Eh, y bueno, ahí van a ir viendo cómo esto se va moviendo, se va trazando de a poquito. Dime. ¿Cómo se llama el software que muestra? Vamos a ocupar Revit al principio y vamos a ocupar Navisworks, ¿ya? Navisworks es para esto, precisamente. Navisworks, vamos a agarrar el modelo BIM y lo vamos a pasar a esto. Entonces cada muro, por ejemplo, se va a ver reflejado en el calendario, ¿ya? Y vamos a ver todos los elementos BIM, les vamos a asignar una fecha de inicio y una fecha final. Vamos a hacer una animación constructiva de cómo se va armando el edificio. Si es que alcanzamos, creo que tenemos 2 feriados este semestre. Vamos a ver, vamos a ver. Sus experiencias detonantes también, todas sus cosas que sacan después. Ya chicos, esto es la carta Gantt, ¿ya? Se las presento. Ojalá ya la hayan visto y yo esté aquí repasando. Cubicar. ¿Saben lo que es cubicar? ¿Saben? ¿Tú eres bien? Tabla de ubicación se llama, ¿no? Existen tablas de ubicación, efectivamente, Una ¿ya? vez es la cantidad de materiales y la otra vez es la cantidad que se requiere. Y la ubicación es como esa pues, el material y la cantidad que se va a ocupar para la obra. Claro. Dijiste dos cosas. Una es el tipo de material. El material es per Claro. se y la otra es la cantidad de ese mismo material. La cubicación
es el cálculo de la cantidad, ¿ya? No es definir qué material es decir cuánto necesito solamente. Eso es la cubicación. Voy a leer la descripción acá. La cubicación de materiales es el proceso mediante el cual un arquitecto calcula y cuantifica, ¿ya? Cuánto es, detalladamente todos los materiales, hormigón, acero, ladrillos, etcétera, necesarios para ejecutar fielmente un proyecto de construcción según los planos y especificaciones técnicas. Esto permite presupuestar con precisión, planificar adquisiciones, controlar costos y evitar faltantes o excesos de materiales. Cuando uno hace un proyecto, uno necesita saber cuánto hay que ir a comprar, ¿verdad? Para traerlo a la obra. Suena bastante obvio, pero en la obra no lo es, ¿ya? Eh, ¿Y cómo se hace este cálculo? Tradicionalmente, uno lo que hace era agarrar el muro, saber cuántos metros lineales de muro tengo, se multiplica ese largo por el ancho, se multiplica ese ancho por el alto, y sacas un volumen, ¿ya? Eso es en caso de un muro de hormigón. Eso es en metros cúbicos, ¿ya? Por eso, no sé en verdad, pero mi teoría es que cubicar viene de los metros cúbicos eh, de la cantidad de materiales que necesites. Dime. Sí, por ejemplo, si tenemos que cortar un tablero de ADMF, Ujú. claro, para ir viendo los retazos y todo eso va especificado en las especificaciones o en este documento. Eso puedes especificarlo, en el fondo es dónde va el corte. O claro, cómo ir cortándolo para ir aprovechando los retazos. Eso debería especificarlo en la especificación, ¿ya? Yo eso lo hacía súper harto, pero lo veía en obra. Lo veía yo mismo ahí. O llevaba un esquema, en verdad muchas veces llevaba por ejemplo, las tablas de cielo. Las tablas de cielo se afirman de vigas, ¿verdad? Entonces, si tú calculas linealmente cuántas tablas... a ver, ya, antes de eso, una reversa. Las cubicaciones se hacen en distintos tipos de unidades. Eso es algo que también ustedes tienen que aprender acá porque he tenido alumnos catastróficos en ese sentido. El hormigón se mide en metros cúbicos, ¿verdad? La madera, no. Se puede medir en plancha si es que una plancha, pero una tabla de madera, no. Se mide en metros lineales, ¿ya? ¿Cuántos metros lineales de el fierro también? Un fierro, una viga de fierro, necesitas metros lineales de fierro y especificas ahí la sección, el diámetro que vas a ocupar. ¿Qué otro ejemplo? Hay metros cuadrados. Por ejemplo, la pintura, ¿ya? Un muro. Tú no tienes metros cúbicos de pintura, tienes solamente una superficie, entonces necesitas saber cuántos metros, exactamente el área, cuántos metros cuadrados de muro tienes en tu obra para saber cuánta pintura hay que comprar. Y ahí tienes que meterte a la especificación de la pintura y ver el rendimiento. Saber cuántas manos vas a poner, ¿verdad? Entonces, si es que tenemos 10 metros cuadrados y el galón rinde 15, tienes que pensar, vamos a pasar 2 manos, voy a necesitar 2 tarros de pintura, ¿verdad? El hormigón, esa es la clase de cosas que no son tan obvias, que son súper complejas. Lo que hablamos de las tablas, si es que tengo el metro lineal de tablas, calculo, sumo todo este largo multiplicado por todas las tablas que caben, me va a dar una cantidad de tablas que necesito, pero al llegar a la obra, como dices tú, voy a tener la viga hasta ahí y no voy a alcanzar, o sea, la madera de cielo hasta ahí y no voy a alcanzar a llegar a la viga. Voy a tener que cortarla acá, en la mitad, para que se alcance a firmar la que sigue. Entonces vaya a tener un retazo que te va a sobrar. Y ahí tenéis que entrar a calcular si es que ese retazo te sirve o si es que se bota y tienes pérdida. Entonces, eso te podría llegar a generar quedar corto de madera, ¿cachai? Porque hay que tener un montón de retazos que te sobran y esos son metros lineales que no te sirven. Existen optimizadores de corte, pero eh, por lo general uno se da la lata de ver ya, mira, efectivamente, las tablas tienen 3 metros 20. ¿Cuántas tablas me van a caber? Y cuántos retazos me van a sobrar. Y contando eso, ok, una vez restado ese resto, ¿cuántas tablas voy a efectivamente necesitar y ir a comprar? Chicos, importante, en construcción siempre se calcula un coeficiente de pérdida, ¿ya? Entre un 10 y un 15% más o menos de material extra. ¿Por qué? Porque vienen baldosas quebradas, porque los maestros se mandan con doros en construcción, cometen errores, los materiales se rompen. Entonces,
siempre se compra un poco más porque llega a ser más barato pasarse y que sobre un poco a tener que hacer otra vuelta en la coordinación de la obra. Lo que veíamos, las obras siempre están apuradas, siempre están contra el tiempo. Entonces, mandar al camionero a comprar extra y solamente por un par de tablas, también es una pérdida de plata. ¿Cachai? Que puede ser una pérdida de plata mayor a 10 tablas más o lo que sea. Se depende de la envergadura de la obra que estén trabajando. Coeficiente de pérdida. ¿Ya? Dime. En la ubicación no va, o sea, van los costos de materiales, los costos de la renta del camión, la tolva, el tema de, porque también hay que traer, a veces dependiendo de la partida, distintos equipos, los creadores, Exactamente. los creadores, la determinación de la urgencia, después. La cubicación es diferente al presupuesto. ¿Ya? La cubicación es solamente el cálculo de cantidad de materiales, no tiene que ver con la plata. El presupuesto toma la cubicación, le asigna un valor y también se asignan las horas hombres de los maestros, se asigna los activos, todos los equipos, las máquinas, y eso tiene que ir incluido en el presupuesto. Ahí se ve eso. ¿Qué pregunta? Buena pregunta. Ya. Eso es la cubicación, chicos. Como les digo, cada material tiene su unidad. Las baldosas son metros cuadrados, la pintura son metros cuadrados, la madera, metros lineales, acero, metros lineales, hormigón, metros cúbicos, ¿ya? Unidades, puertas en unidades. ¿Cuántas puertas? Uno no dice metros cuadrados de puerta, no dice metros lineales de puerta, uno dice necesito 10 puertas. ¿De qué puerta? La especificación, ¿ya? Las baldosas son en metros cuadrados. El muro cortina. El muro cortina es en metros cuadrados, si no me equivoco. ¿Sabes que nunca he construido con muro cortina ya? Me imagino que es con metro cuadrado. ¿Qué más? ¿Qué se le ocurre? Buena pregunta. El ladrillo, por lo general, es en metros cuadrados también. Sí. Pero no, el ladrillo es en unidades. Uno tiene que saber cuántos ladrillos necesita. Y tú vayas a comprar y decís, quiero 15 ladrillos, quiero 20 ladrillos. 200.000. ¿Qué cosa? Exactamente. Tú necesitas ver el metro cuadrado de la pared y ahí, ¿cachai? Ah, mira, el ladrillo mide esto. Y tienes que hacer la división de la superficie. No, la lana mineral es en metros cuadrados también. Viene un rollo que tiene 1 metro, si no me equivoco, y un largo, hay distintos largos. Eso te da un área también. ¿Cachai? Y tú, esa área es súper fácil, de hecho. Son de las cosas más fáciles porque, como va tapado, tú lo ponís, la cortáis, después ponís el resto y no tenéis esa pérdida. Si es que haya la mitad, eh, ponís una nueva y empezáis de nuevo. Entonces, se ocupa el 100% por lo general. Por lo general, o la membrana del techo también. La membrana del techo viene en rollo, son de 1 por 10. ¿Sabéis que tenéis 10 metros cuadrados en cada membrana, en cada rollito? Y calculáis el área. La membrana del techo, eso sí, ahí no podéis hacer muchos pegoteos porque se pasa el agua para abajo. Cuando hacen techo, ojalá no tengan mucha oportunidad para que el agua pase, no haya muchas uniones, no haya mucho recorte, porque claro, te sobra el retazo y te dan ganas de ponerlo en la mitad, pero eso es una mala práctica, te va a significar una gotera después quizás, probablemente, depende. Ya, eso es la cubicación, chicos, adóptenlo en su vocabulario, lo vamos a hacer con Revit. Es tedioso, es una lata hacerlo a mano. Y así se hace tradicionalmente. Ustedes van a salir a trabajar y se van a encontrar con que todavía muchos arquitectos con el cuaderno de matemáticas, midiendo, sumando, multiplicando, ¿ya? Revit lo puede hacer solo. ¿Cuál es el problema de hacerlo solo? Y eso es algo que necesito que les quede para todo el semestre. Los computadores trabajan muy bien, son muy buenos haciendo su matemática, pero de repente cometen errores bien absurdos. Siempre tiene que haber alguien supervisando, ¿ya? Igual que las inteligencias artificiales, probablemente salga muy pronto una inteligencia artificial que haga esto, pero si es que nadie lo está mirando y observando, de repente hay errores que al final del día son su responsabilidad, ¿ya? Revit lo hace solo. Ustedes le dicen cuánto muro tengo, Revit les dice, ¿ya? Pero pasan cosas. A mí me pasó también, no de las primeras pegas que hice independiente, pero mis primeras pegas saliendo de la universidad, mi jefe me dice, ya, ok, vamos a pedir los camiones de hormigón, calcúlate cuánto hormigón necesitamos. Hice el cálculo, lo hice a mano. No, mentira, ese es el problema, lo hice con ArchiCAD.
Calcúlame el hormigón, lo hice en 2 segundos, qué sé yo, oh, qué rápido lo hiciste, bacán, qué sé yo. Llegamos a la hora, llegan los camiones, empiezan a llenar los muros y llegamos hasta la mitad. Y nos quedamos sin hormigón, se vacían los camiones. Y eso es un problema porque, eh, exactamente, si es que el hormigón se seca, hay todo un tema con el puente de adherencia, se llama. Que si llega polvo, si le cae alguna cosa, el hormigón encima no se va a pegar bien. Condoro, ¿cachai? Condoro grande, hubo que llamar de urgencia hormigón. Se puede hacer ese servicio como de urgencia y te cobran lo que quieren, ahí es el problema, ¿no? Mucho más caro. ¿Por qué me pasó eso? Porque calculé el hormigón de los muros, calculé el hormigón de las losas, pero se me olvidaron unos pilares que eran de hormigón. Entonces, cuando hice el conteo automático de ArchiCAD en ese caso, se me olvidó considerar los pilares y quedó el hormigón fuera, ¿cachai? Entonces me quedé hasta la mitad, ¿ya? Esa clase de errores ocupan porque no revisé bien y confié mucho en la máquina, en la parte automática, y no ocupé tanto el criterio, ¿cachai? Ya aprendí, ya casi que revisando con el cuaderno por el lado, si es que Revit lo está sacando bien. Hay que tener también, con la práctica uno va agarrando como la concepción, la orden de magnitud, la escala de lo que uno está haciendo. Y si te sale un número muy absurdo, muy pequeño, uno se da cuenta, ¿ya? Agarra como esa sentir el tufo de, ah, mira, me tinca que sí, me tinca que no, qué sé yo, ¿ya? Pero eso es práctica, lo van a ir agarrando con el tiempo. Cubicar. Ya. Y estos 4 siglas. ¿Alguien que sepa todas? Ni cagan. Son difíciles. Vamos a ir viéndola ya. Estos son conceptos claves para este ramo. Son cortitos, nos quedan 20 minutos. Ya, AS significa Architecture, Engineering and Construction. AS significa Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Architecture, Engineering and Construction es nuestra industria, ¿ya? Se refiere a las disciplinas involucradas en el diseño, planeación, construcción y gestión de proyectos de infraestructura, edificaciones y obras civiles. Es la industria de arquitectura, ingeniería civil, ingeniería estructural, ingeniería mecánica, eléctrica, las constructoras, los contratistas, desarrolladores inmobiliarios, ¿ya? Si es que escuchan AS, sepan que ustedes son parte de eso, ¿ya? Lo vamos a usar porque los software que estamos usando son software AS. Va a ser relevante para el resto del ramo. BIM, esto les tiene que sonar, ¿verdad? Si ya ocupan Revit. BIM significa Building Information Model, modelado de información para la construcción. Es un proceso inteligente basado en modelos 3D que da a los profesionales AS la perspectiva y las herramientas para planificar, diseñar, construir y administrar edificios e infraestructuras con mayor eficiencia. No sé si trabajan con SketchUp alguno, comete ese error. Qué bueno, están bien formados. Es muy común salir a las oficinas y que todavía haya gente que dibuja el plano de AutoCAD y eso se levanta en SketchUp, ¿ya? El problema de eso es que su 3D no va a tener información, ¿ya? La I es la clave acá. Esa información es lo que nos va a permitir saber los materiales del 3D, saber la cantidad, saber las alturas, ¿ya? En SketchUp uno no puede hacer estos cálculos que vamos a hacer, ¿ya? Por eso trabajamos en BIM. Aquí están los profesionales en interoperabilidad, ¿ya? ¿Por qué es la idea de esto? Ya, nosotros vemos la arquitectura, que si en la oficina de arquitectura trabajamos con BIM, no trabajamos con SketchUp, nos da un poco lo mismo, hacemos el cálculo de materiales a mano, qué sé yo. Pero después llega la persona de las instalaciones del aire acondicionado, por ejemplo, y no va a entender bien nuestros planos, porque son planos de arquitecto, a diferencia de un modelo BIM, que nos va a permitir la cooperación entre las diferentes especialidades, ¿ya? No sé si han cachado que Revit, cuando ustedes se meten, ustedes quieren modelar, se meten en la pestaña de arquitectura, de diseño, ¿ya? Hay otras pestañas al lado. Antes eran versiones diferentes. Antes eran software, existía Revit versión arquitectura, Revit versión ingeniería, qué sé yo. Y esas pestañas eran únicas de ese, la parte de arquitectura era única de nosotros. Llegaba el momento de juntar los modelos y había problemas, ¿ya? De compatibilidad, que la gente no sabía usar bien la herramienta, qué sé yo. Ahora estamos tratando de, colectivamente como industria S, llegar a estándares para que no tenga que uno hablar con
todos y cada uno definiendo todos los detalles, si es que hay alguna cosa que uno quiere hacer, mover un montón de gente para lograrlo, sino que estamos todos coordinados bajo un mismo estándar, ¿ya? Apuntamos mucho a eso. Vamos a ver algunos elementos del Plan BIM Corfo. Chile se puso las pilas, si no me equivoco, el 2016, hizo un Plan BIM Corfo para que toda la construcción se vaya profesionalizando y tecnologizando, digitalizando, ¿ya? Adoptando la metodología BIM. Entonces, no sería raro que en el futuro, si es que ustedes quieren, de hecho era como de los objetivos del BIM, pero no se ha cumplido. Ustedes quieren ingresar algo a la municipalidad, en vez de mandar sus planos doblados al cacho de esas carpetas que tienen que aprender a doblarlas y qué sé yo, no, mandan por mail quizá un archivo BIM. Y eso va a funcionar para todos los profesionales de la construcción. Esto ya se ocupa en el 80% de las construcciones estatales, en los proyectos públicos, ¿ya? Si es que se quieren meter a el metro a hacer el hoyo, tienen que trabajar con BIM. Después, IFC. Va muy relacionado. IFC significa Industry Foundation Classes. Es un formato, ¿ya? Es una forma de guardar sus archivos. Es un formato abierto, interoperable y estándar que permite describir, guardar e intercambiar datos de modelos de edificios, materiales, formas y otra información relevante entre diferentes aplicaciones BIM de la industria AEC. A diferencia de otros formatos, el IFC es independiente de la plataforma y puede ser leído y editado por cualquier software BIM certificado, promoviendo la colaboración entre las disciplinas, ¿ya? ¿Por qué se usa IFC y no lo que les hablaba recién? Probablemente en el futuro se exija digitalizar, en vez de mandar los planos hay que mandar el archivo. ¿Por qué no mandar el archivo de Revit a la municipalidad? Porque Revit, ¿tú ibas a decir algo? Te estás estirando. Porque Revit es un software de una empresa que se llama Autodesk. Y si es que algún día Autodesk decide, ¿sabes qué? Voy a triplicar el costo de mi licencia, todas las municipalidades que tengan sus archivos Revit van a tener que hacerle caso, ¿no? O va a quedar esa información perdida. IFC es abierto, nadie es dueño, ¿ya? Ni ArchiCAD ni Revit, nadie puede llegar y decir qué hacer. Son estándares internacionales, ¿ya? Regidos por normas ISO. No sé si han escuchado, si es que alguien fue más científico en el colegio, sabe de las normas ISO, que definen cómo se guarda la información, ¿ya? Ustedes en Revit tienen sus propiedades y esas propiedades hablan de, por ejemplo, la resistencia al fuego. Eso va incluido en el archivo IFC. Y hay una manera de guardarlo. Vamos a verlo también, viene un poquito más abajo, ¿ya? Hay una ciertas directrices, ciertas instrucciones para hacerla de manera correcta y que un profesional que no te conoce y un profesional con el que nunca has hablado pueda tomar esos archivos y no se pierda y no vea, por ejemplo, bueno, me iba a adelantar un poquito, vamos a seguir acá. Dime. En Revit, en archivo Revit, y a la persona que se lo voy a pasar para que vea el plano del modelo canártica. Exactamente. Yo lo guardo en Revit como IFC y lo abre como IFC, se lo puede abrir como con toda esa información que yo le puedo dar a la IFC. Esa es la idea, ¿cachai? La interoperabilidad. Interoperable. No guardarlo como RBT, sino que como IFC para que todos puedan usarlo, ¿cachai? Esa es la idea, guardar tu obra como IFC para que pueda usarse entre diferentes software, para que pueda verlo todo el mundo y es abierto y nadie es dueño. No sé si responde a tu pregunta, ¿cachai? Eso va. En vez de guardar como archivo Revit, vamos a exportar a IFC. Y es complejo porque es fácil perder información. Vamos a ir viéndolo ahí. Aquí tenemos una clase solo de eso. Ya. Esto es importante que les quede claro. BIM es el proceso y el modelo, ¿ya? La metodología. Mientras que IFC es el formato del archivo que permite la interoperabilidad entre diferentes software BIM. Lo que decías tú, ¿verdad? Alguien puede trabajar en Revit, exportar en IFC y una persona con ArchiCAD lo puede abrir. Y al revés.
interoperabilidad entre archivos. No es lo mismo que BIM. IFC es el formato solamente. Y ya vamos terminando, quedan 10 minutos. MEI. MEI es el manual de entrega de información. Es un documento que lo vamos a ver, se lo voy a pasar. Un documento que establece una serie de principios básicos a seguir para favorecer el intercambio de información. Contiene una serie de directrices para utilizar el esquema IFC correctamente en proyectos de construcción. ¿Ya? El MEI son las instrucciones para, por ejemplo, qué nombre es guardar el archivo. En vez de ponerle proyecto bacán, final, tiene que tener, ahí lo vamos a ir viendo, pero tiene que tener la especialidad primero, después la parte de la obra que es, porque a veces en proyectos grandes son solamente una parte, el nombre correcto, ¿ya? Los pisos se tienen que poner con cierto nombre, se modela desde el origen, en el nivel 000, en el plano cartesiano que trabajamos, no tirar tu obra para acá y que tu compañero trabaje allá y después tratar de juntarlos y que no calce bien. No, toda esa clase de cosas se definen en un manual, ¿ya? Que vamos a aplicar nosotros. Chicos, eso es una serie de conceptos que quería que tengan claros antes de empezar el ramo. Ya una clase un poco más introductoria, pero información que no manejan y que deberían llegar a manejar. ¿Tienen preguntas? Dime. Y en los software como, o sea, al final el sistema igual esto es un producto de una empresa extranjera con otras normas constructivas. Entonces, ¿cómo por ejemplo se configura o se sabe que al final va a estar acorde a las normativas de este proyecto? Porque por ejemplo, simplemente la ferradura que es como antisísmica, que en Chile se tiene que hacer vueltas con alambre de cierto calibre, de cierta cantidad de vueltas. Por ejemplo, en China o en México esto lo sueldan así, ¿no? Claro. Entonces, Sí, al final uno se asegura de que está trabajando bajo esta misma normativa. Existe la norma internacional, son estas normas ISO, lo que hablamos recién. Exactamente, sí, po. Exactamente. A ver, el IFC y lo que hablamos recién, el MEI son conceptos internacionales que son menos estrictos que la norma chilena. Entonces, cuando uno hace un proyecto, primero se rige por esas normas internacionales y después entra el detalle en la normativa específica del lugar. Eso te pasa también ya, si es que vas a construir en Chile, vas a tener que atenerte a la norma chilena, que es más estricta que la internacional. En el tema sísmico, súper buen ejemplo. Pero también de repente en una comuna vas a tener una regla, exactamente, que va a ser diferente a otra comuna. Un distanciamiento, una rasante diferente. Depende del lugar donde estés haciendo el proyecto, ¿cachai? Incluso hay seccionales de repente, está el plan regulador, están las normas internacionales. Después vienes a trabajar a Chile, tienes la Ley General de Urbanismo y Construcción, tienes la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, ok, vas a una ciudad, tienes un plan regulador de esa ciudad. Dentro de ese plan regulador tienes una comuna, tienes los planes reguladores comunales, ¿verdad? Incluso de repente las comunas tienen seccionales para un lugar específico. Por ejemplo, yo sé que la ex Rotonda Pérez Sukovich tiene un plan súper, es como el detalle constructivo de esa parte en cuanto a urbanismo, ¿ya? Tienes que seguir la norma del lugar donde estás construyendo, de lo general a lo particular. No sé si responde a tu pregunta en el fondo, porque estás preguntando si es que yo diseño desde acá para China, por ejemplo. Es como yo me aseguro, o sea, que yo tengo que parametrizar el software, reconfigurarlo para que, por ejemplo, me den en las publicaciones, porque, por ejemplo, un fierro soldado de punta a punta me da una distinta cantidad de fierro que si tengo que desfasarlo 4 centímetros y amarrarlo. Entonces, al final, todos esos pequeños detalles, eso es porque está como tirado a lo general. En la norma al final aquí en Chile, como al final me aseguro de que está en lo correcto, está como... Sí, te entiendo. Está puesto bien. O al final un estimado porcentaje como de excedente para poder cubrir eso. Exactamente. Mira, el software no te hace ese cálculo del traslape. Por lo general uno no configura el BIM a la normativa, uno es el que sabe cómo lo va haciendo, ¿cachai? Y uno va dibujando de acuerdo a la normativa. El Revit no te dice, oh, estáis súper pegados, no estáis respetando el distanciamiento. Es uno el que tiene que saber, ya mira, tenemos que separarnos 1,40 m del deslinde.
Eh, en la cubicación también ese desfase, ese traslape, no se calcula, ¿cachai? Estoy pensando en la ubicación de fierros de metal. Eso por lo general lo ve ingeniería en realidad. Uno calcula cuánto hormigón, qué sé yo, pero los fierros en una obra grande es ingeniería y cálculo los que te dicen ese traslape, qué medida tiene que ser, porque ellos calculan la resistencia precisamente del fierro. Entonces, la verdad es que uno no se mete mucho ahí. Es buena pregunta igual porque, Igual a veces, bueno, estamos hablando en Revit y a veces mismo Revit, el muro es enviable o está mal configurado y uno tiene que como o editar el sándwich claro, constructivo o cambiarle como las dimensiones porque justo está ahí en realidad está pasando la luz a la arriba, entonces quería decir que esa misma relación como al final a nivel total se puede llevar a nivel particular. sí, no aplica esa en temas de normativa. Es uno el que tiene que saber, es uno el que tiene que tener claro, ya, ok, este tiene este alto, vamos a poner los fierros de cada tanto. Estoy tratando de pensar, porque yo he hecho sin calculista, he hecho muros de hormigón sin cálculo, pero mi jefe era el que veía ahí la cantidad, y claro, esa ubicación se hacía al ojo, así contando. Era un muro chico y no era estructural, era un muro de separación, no tenía carga encima. Pero no, es uno el que tiene que saber. No es el que. El software no te va a decir, mira, estáis traslapando muy poco para Chile. No te va a decir eso. Eso, chicos, ¿hay otra pregunta? Dime. Tienes un minuto. Son las 9:39. La metodología O, no te escucho. Mira, esta clase es una excepción. Yo por lo general siempre doy un ejercicio en clase. ¿Ya? Eh, Eso, hacemos un rato de contenido, tenemos solo un módulo, es como una hora de contenido, 20 minutitos para que hagan el ejercicio, son ejercicios rápidos, y eso te da una nota que es el 30% del ramo, hay un certamen 1, un certamen 2, que es un 35%. Eh, Eso, mal metodología, con eso te presentas al certamen, hay asistencia del 65%. Eh, Eso, no sé si se me pasa algo. Vengan a clase, pongan atención, hagan los ejercicios. Dime. Pasamos listo. Javier aquí, el ayudante. Pasó listo. Pasamos al listado. Todas las personas que no están, son varias, terminando vienen por acá y hoy día